Interesante ver la perspectiva del ser humano frágil desde Prometeo, lo prometeico, ¿no? Prometeo, la figura trágica, ¿cierto? Condenado por los dioses, ¿eh? Y entonces cómo eso después pasa a un Prometeo liberado, porque es el Prometeo encadenado, ¿no? Claro. Y el Prometeo liberado, una relación, ¿cierto?, con Mary Shelley, ¿no? ¿Quién escribe el cuento de terror más horroroso, en una noche por ahí en el lago Le Mans, en que también está Lord Byron, está Percy Shelley, el marido de ella? Y ella escribe Frankenstein, y Frankenstein es el Prometeo liberado. ¿Y cómo llegamos finalmente en nuestra época a un Prometeo cansado, ¿no? Y por lo tanto también el ser humano frágil como que dialoga, ¿cierto?, con Byung-Chul Han, social cansancio, agonía de Eros, ¿no es así, Rodrigo? Sí, bueno, una de las cosas que yo creo que más llamativas de Han, sin ser a veces tan original en sus ideas, pero como nos recuerda, ¿cierto?, de este ser humano cansado de tener que devenir sobre sí mismo solamente. ¿Ah? Quizá una de las cosas que se transforman de manera radical con el hombre activo, ¿cierto?, es que esta relación, como dice Han, del amo y el esclavo, se internaliza. Entonces ahora la lucha ya no es con un otro, es consigo mismo, para tratar de lograr cierta optimización, de lograr cierto rendimiento, como dice él en su sociedad, el rendimiento que finalmente deviene en la sociedad del cansancio. Este ser humano frágil es un ser humano que se cansa, finalmente. El Prometeo agotado de la promesa del progreso, que surge desde tanta productividad que finalmente agobia, que finalmente maquiniza, cosifica, pone al objeto de relieve en pos de la propia existencia. Y ahí está también la frustración de la expectativa, ahí hay una promesa incumplida tal vez de este progreso que finalmente se ve más bien como agoto. Claro, tiene un vínculo muy fuerte, Paula, ¿cierto?, con el tiempo ocupado, como en definitiva no hay tiempo, el tiempo como vorágine, ¿cierto?, se vuelve... Claro, tiene que ver mucho también con la época que toca ahora, que es una época en que se impone el dominio de lo comercial, de lo mercantil, de lo industrial, donde parece que el único tiempo que hay es el tiempo para consumir, precisamente. En ese sentido, es como igual interesante ver a este hombre frágil, como un Sísifo que nunca alcanza, digamos, la comprensión y la felicidad. Un Sísifo que, digamos, se agota realmente de su tarea, pero que al mismo tiempo no tiene otra salida, porque la piedra siempre vuelve a caer. En este caso, la época nos vuelve a dictar las cuestiones que tenemos que hacer, y el único tiempo-espacio que hay realmente, lejos de un espacio para habitar y un tiempo de una existencia originaria más auténtica, es precisamente para consumir, para algo, siempre para algo. Y desde ahí también esta esquizofrenia de la inmediatez, a propósito de que además la piedra vuelve a caer. Estaríamos hoy día desde este ser humano frágil legitimando que la piedra vuelve a caer y entender que al final, como lo planteas tú al final del capítulo del ser humano frágil, la narrativa o lograr ver la existencia desde una narrativa y desde un traspaso de sentidos implica entender que siempre va a haber que volver como a reconfigurar esta narración o esta ficción, y no hay una verdad absoluta, digamos, en la que podamos quedarnos ahí como embovedados, como lo dices en alguna parte de tu cartografía. No hay esta posibilidad de embovedarnos ahí está la verdad absoluta, sino que asumir que la piedra va a volver a caer y que la debemos volver a empujar, pero a lo mejor desde el otro lado y buscando las distintas esquinas. Y esa piedra que vuelve a caer incluso pasa a ser, digamos, ¿no?, como un discurso post-mortem, ¿no? ¿Cierto? Porque es, digamos, bien común, bueno, ya como que feneció, incluso la búsqueda es bien común y todo aquello, ¿no? Claro. O sea, una serie de ilusiones. Tú dices, bueno, qué sé yo, progreso tal vez, como lo único que sigue estando tan presente, así como un móvil, digamos, ¿no? Pero en términos de un ideario, de la modernidad. Pero igual la calidad de ese progreso también, que es un progreso antropocéntrico, inmediatista, y tampoco alcanza a dejarnos ver esta pertenencia a una pluriversidad, a una espacialidad que está fragmentada también por otras espacialidades y temporalidades de la misma naturaleza, de otros seres vivos que también configuran nuestra posibilidad de existir y que estamos incluso hoy día poniendo en riesgo por tanto progreso. Claro. Sí.
Y la clave que hay en esto, en el trabajo, ¿cierto, Rodrigo? Es impresionante, ¿no? ¿Cierto? Porque claro, sociedad trabajólica, ¿cierto? El cansancio, ¿no? Claro. De hecho, Han decía, hoy día el problema no es que nos falte tiempo, sino que el problema es el de la sincronía. Es cómo sincronizamos todos estos tiempos, el multitask que se le dice a ese hombre que mientras va trotando va haciendo transacciones bancarias y paseando el perro y que sigue buscando parejas, ¿cierto? Pero hay una cosa de sincronizar todo en un tiempo que no existe. Incluso esta misma imagen de Sísifo, por último, en Sísifo hay una piedra, ¿cierto? Que hay una materialidad, pero cuando hoy día hablamos de capitalismo inmaterial, no hay producto, solamente hay esta cosa que no tiene virtual absolutamente, ¿cierto? No, sí, Pero igual hay una prueba patente de otra espacialidad. claro, absolutamente. La relatividad Sí. de todo, que tal vez esa legitimación, pero que, insisto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, hace falta también una posibilidad de darle sentido a eso, una interpretación, porque al final las interpretaciones están casi siempre casadas por narrativas externas, atrapadas en el sentido común, y ese sentido común es el que nos tiene agotados también. Uno siempre puede hacer distintas lecturas, así como distintos cortes, ¿cierto? De la historia de la humanidad. Entonces uno podría hacer como el siguiente corte, ¿no es cierto? Venir desde la virtud del no trabajo, de no trabajar, del ocio espiritual, aquello, digamos, a lo que sea, incluso hasta el nacimiento de la propia filosofía, si que se quiere, digamos, ¿no? Porque claro, es una clase aristocrática significativamente que no trabaja, sociedad esclavista, etcétera, a la virtud del trabajo. Y entonces como una nos extravió y ahora nos pasamos al otro lado y también estamos absolutamente extraviados, digamos, ¿no? El sentido del trabajo que uno puede sentir satisfactorio desde una vocación y lo alienante que es trabajar simplemente por consumir, por tener todas tus horas ocupadas para terminar pagando en ese tiempo lo que consumes, los objetos, y no sentir ese placer de trabajar que incluso Marx en algún momento, que ya incluso nuestra realidad a propósito de lo virtual está en otra concepción, pero podríamos ser paralelo entre cuando Marx decía que el trabajo como actividad, como algo no separado, ocurría antes y empieza a ocurrir que el trabajo empieza a ser un yugo, un pesar que no nos ayuda ni siquiera a la autorrealización. Claro. Y lo decía ya Fink, que el trabajo es configurador de historia. El tema es qué historia estamos construyendo también desde ahí, porque con el trabajo vamos dándole cierto sentido, un sentido muy oscuro, a veces no entendido, a la historia, y la historia de nuevo nos devuelve cierto sentido. Entonces parece un círculo vicioso, en donde el trabajo, en vez de producir nuevo sentido, está produciendo un sentido estancado que se le devuelve y vuelve a reproducir. O sea, ahí también tiene que ver con cómo el trabajo, la producción, la poiesis va a permitir al hombre generar nuevas significaciones de mundo. Y ahí también se puede conectar con el Ricoeur más hermenéutico, donde la comprensión del otro y de lo otro tiene como objetivo, digámoslo de cierto modo, la autocomprensión, comprender para comprenderte. Es una cuestión que en el trabajo, hoy en día, bajo esta época, se ha olvidado en cierta manera en el sentido de que se ha ocultado por ciertos patrones. Por la mecanización de la productividad y ese trabajo que en el fondo implica abrir y crear es lo que está más oculto y tiene que ver incluso con nociones que tú planteas en este capítulo de la antipedagogía, la antipsiquiatría, esta transpolítica que implica asumir eso, claro, esta mecanización que no genera ningún sentido. ¿Cómo vamos a poder encontrar concepciones que nos hagan salir de esto si seguimos bajo las mismas naturalizaciones conceptuales que nos llevaron a esta mecanización, digamos? Claro, y cómo los cambios históricos, planteamiento que también es de Baudrillard, suceden por saturación. Entonces, cómo en ese corte de la historia de la humanidad tú tienes una saturación que en definitiva genera, ¿no?, esta clase que no trabaja, en fin, ¿ah? Y después el trabajo, digamos, ¿no?, que claramente estamos en la saturación total. O sea. Claro, pero hay una tremenda diferencia porque cuando hablamos de sociedad de la producción, que uno piensa esas familias que tienen sus fábricas, que heredan, que trabajan artesanalmente, esa obra de mano que el mismo Heidegger que hace la inversión, que de la obra de mano pasamos a la mano de obra, ¿cierto? O Lazzarato cuando plantea que nosotros nacemos endeudados ya. Entonces el trabajo ya es para cubrir una falta, ¿cierto? Entonces se produce, claro, esta como de fundamento nuevamente de una producción, de un trabajo como obra, a un trabajo como pago de una deuda, ¿cierto?
y cuando eso es inmaterial se vuelve tremendamente persecutorio. O sea, no, vivimos para pagar deudas finalmente. Sí, y ahí también entra lo que había dicho Marcelo en la sesión anterior de esta incorporación de lo sacro. Hay un texto de Esquirol que habla sobre la técnica en distintos filósofos y él dice, ya analizando la técnica en Heidegger, dice qué sentido tiene para el campesino, ¿ya? Invadido ahora por la técnica agronómica, pedir a los dioses por su cultivo. No tiene ningún sentido ya, porque el trabajo, la parte sacra del trabajo, que no necesariamente tiene que ver con una religiosidad, con una doctrina, sino la parte productora también de sentido, de un sentido poético, ya no queda, porque cuando llega el dominio de la técnica, solo dejas todos los resultados en manos de la programación, de la proyección, de una manipulación arbitraria de las cosas. Entonces tampoco, ¿qué vas a hacer hoy con tu trabajo si también estás invadido por una tecnificación, una industrialización que tampoco te permite mucho a ti, desde lo individual, producir cierto sentido? Claro, a mí me impresiona mucho ese texto, El otoño de la Edad Media, ¿no? De Huizinga, ¿no? ¿Cierto? Porque él plantea como a la altura del medioevo, o sea, diríamos el Homo Viator y todo lo demás, ¿no? Claro, tú, ya que estamos sintiendo ahora tanto calor, tú sentías calor, ahí lo sentías realmente, y sentías frío, bueno, por los ropajes y todo lo demás, porque no había los sistemas de calefacción. Si tú te enfermabas, bueno, te morías. Entonces, en términos de extremos, y entonces, claro, como con el progreso y la modernidad, digamos, ¿no? Y también incide en, qué sé yo, en ciertas comodidades, en cierto confort, ¿no? Todo se vuelve soft, ¿no? Entonces el ser humano frágil, bueno, así como podríamos decir es light, el hombre light, ¿no? ¿Cierto? Es también soft, este hombre soft, ¿no? Que por lo mismo, si se trata de enamorarse, ¿no? Claro, no se enamora, como, qué sé yo, los románticos, ¿no? El vínculo del enamoramiento con el suicidio, el Werther de Goethe, en fin, ¿no? Y se trata de la revolución, bueno, son revoluciones a medias las que serían posibles hoy en día, y si acaso son nuevamente posibles, esa discusión tan interesante que se produjo entre Zizek y Negri. Oye, pero a propósito de lo mismo, en este mismo apartado de tu texto, esta evolución de la productividad científica o técnica que ha generado, por ejemplo, desde la medicina, la inmunización, la detención de ciertos virus, también por otro lado ha provocado que tanta medicina, tanta química, tanto todo, también nos ponga en fragilidad en la inmunidad frente a otras lo profiláctico. Se me olvidó la palabra, hacia otra pandemia, no sé, hacia otras infecciones. Exacto, quedamos debilitados. Bueno, y el hecho es tan real, digamos, lo que ha sucedido, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, un congreso con, qué sé yo, el aire acondicionado muy fuerte, ¿no? 1000 personas en los hospitales, ¿no? Así como así nomás. Porque claro, o sea, cómo manejas también ese ambiente tan soft que tú apenas bajas un poquito los grados, los subes demasiado, ya nos alteramos, ¿no? Bueno, y la nos enfermamos, etcétera, ¿no? Estas antenas que están matando a las abejas porque realmente no estamos preparados ya ni física ni psíquicamente, ¿no? Uno podría decir un lenguaje más psicológico, como que el sistema inmune se termina volcando sobre uno mismo. Roberto Espósito en Inmunitas, en su libro Inmunitas, lo plantea de esa manera de algún modo. O sea, nos inmunizamos en una asepsia. O sea, uno podría llegar a pensar que el hombre frágil no expone su fragilidad, sino que incluso trata de posponerla, de poner algún tipo de barrera inmunitaria, y eso es el fin de la comunidad también. Y es el fin del erotismo, y ahí está la pornoproducción, se extatiza el objeto, como tú lo señalas también. No hay exposición. Hoy día no hay exposición en ese sentido. Y bajo tales condiciones, este hombre frágil se va a transformar también en un hombre enfermizo, en varios sentidos, y eso no tiene hoy el hombre frágil por qué luchar, porque ya todo le viene dado. Y cualquier leve cambio lo saca de sus parámetros y se vuelve en un hombre que realmente pierde cierto sentido de la existencia, olvida que la existencia que somos nosotros mismos la existencia. Ahí también hay una alienación que se produce. Porque en cualquier grado, en cualquier nivel, estos sistemas de lo mismo, del aire acondicionado, cualquier cosa quizás
a nivel más político, incluso a nivel más social, y el hombre pierde todo su sentido y no sabe qué hacer. Y ahí le falta también de nuevo recurrir a lo que decíamos en sesiones anteriores, a la pregunta, a pensar, a dejar un poco de lado este cálculo que se ha impuesto hoy en día por un pensar que siendo meditativo no caiga tampoco en la pasividad. Y hay Claro. tanto trabajo que hacer, hay una responsabilidad, por ejemplo, desde el ámbito en el que yo me muevo, la educación, cómo podemos lograr desarrollar desde todos los aspectos pedagógicos un pensamiento creativo, un pensamiento crítico, en donde esta debilidad no se convierta en abulia, sino que podamos frente a eso generar capacidad de agenciamiento. Y más encima, o sea, ya que lo tocaba Paula, ¿no? Es decir, lo patológico, ¿cierto? O sea, la multiplicación de enfermedades. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido últimamente muchísimo, más allá de todo lo que sabemos, digamos, que el autismo, los Asperger y todo eso, cómo se ha multiplicado, y cómo eso tiene que ver con los aparatitos, ¿cierto? Que el niño ya no está jugando afuera, sino que está ahí siempre con la pantalla, ¿no? ¿Ah? Y entonces cómo al mismo tiempo no aparece una enfermedad como la disautonomía, y resulta que uno comienza a averiguar sobre la disautonomía y hay, digamos, ya es como una pandemia, ¿no? Claro. Impresionante. Claro. Entonces todo eso también es parte de nuestra fragilidad. Y es curioso porque retomando lo que decíamos recién, no son enfermedades que te acercan a la muerte, sino que te mantienen en una suerte de extraña vitalidad, de cierta vida desvitalizada. Claro. Como una suerte de extensión aséptica, protegida, pero al mismo tiempo que se empieza como a contaminar a sí misma. Claro. Esto, Y la disautonomía, sí, en sus fases más graves, es una cosa pero que no te puedes imaginar. O sea, en estos momentos vamos caminando, pero de pronto yo me caigo porque resulta que el cuerpo ya no es la orden, qué sé yo, cerebral, digamos, ¿no? En fin, como movimiento reflejo, como sea, de caminar. Entonces se produce ahí una disautonomía. Por lo que tengo entendido, eso está muy vinculado desde un punto de vista neurológico, ¿no? Con, digamos, lo que es el sistema simpático y el sistema parasimpático, porque el parasimpático es siempre lo que te permite como al mismo tiempo gozar caminando, es como el retiro, ¿ah? ¿Cierto? En cambio, el que ejerce el control administrativo, por decirlo así, es el simpático. Entonces se produce ahí como una disautonomía, una disociación. Hemos generado nosotros mismos con la productividad tecnológica, estos niños que juegan en la pantalla y no juegan en la plaza, que no tocan la tierra, que se saben todas las marcas que aparecen en la televisión sin saber leer, pero no reconocen ninguna planta, por ejemplo, ningún tipo de vegetal, incluso a veces ni los animales. Claro. Bueno, es bien aciago nuestro análisis, ¿es cierto? ¿Ah? Pero es bueno también plantearlo. Revela un poco, ¿Ah? revela en parte también la tarea que un humano frágil tiene que asumir a la hora de autocomprenderse como tal. Claro. Que no es una cuestión de, oh bien, soy frágil, me quedo aquí, sino que hay mucha carga. La piedra de Sísifo es harto pesada para ese humano que intenta darse cuenta sensatamente de su debilidad, esa fragilidad. Que ha estado siempre latente, como ya lo decíamos la vez anterior, que no es una cosa nueva, no es algo que aparezca ahora. Descartes y un montón de autores ya han hablado de esta fragilidad, pero que asumirla hoy desde esta evidencia implica también, y desde ahí puede ser la salvación de esta concepción y no simplemente el quedarse en la abulia y en el pesimismo, la posibilidad. Claro, como dice Esta Descartes, fragilidad es claro. posibilidad de hallarme la piedra para el otro lado de la montaña o subirla desde otro lado, porque debo asumir que hay que estar empujando, el dedicarse que se habla adelante, y por eso también esta fragilidad tiene una gran relación o un gran sentido ético de cómo asumo este habitar, que no está determinado por una categoría de valores ya expuestas, sino que también implica la posibilidad de reformular axiomáticamente el comportamiento de Claro. cómo habito, de cómo existo. Es No más, sobrevivir, sino sí. que existir. Claro, Eso implica la intermediación. Claro, es más, ¿no? Incluso va a decir el propio Ricoeur, ¿no? ¿Cierto? Es decir, cómo con esta fragilidad, ya que tú lo tocabas también el punto, te fijas tú, ¿ah? Se juegan absolutamente nuevas posibilidades, ¿no? Inéditas, que antes no estaban. Claro. Porque bajo la ilusión de ser estos sujetos fuertes, ¿no? Entonces, claro, bueno, eso se traduce hasta en guerra. Ni más ni menos, en explotación, qué sé yo, que llegue un británico ahí como, qué sé yo, el capitán Cook y instale plante ahí la bandera británica del Reino Unido en Australia y diga, bueno, este continente es mío.
y le interesa un carajo, digamos, ¿no? Que sea de los maoríes. Sin embargo, sigue ocurriendo hoy día. Claro, porque también hay un paso en Descartes ya, hoy en día ya no es un error epistémico, ya no es que el hombre falle por no poder conocer algo, por no saber cómo acceder, sino que ya ahora el error es existencial. Decía Riquet, el hombre está expuesto a caer, es una condición ontológica que pasó de ser un problema de cómo acceder a un objeto a cómo accedo a mí mismo, digamos, en cierta medida. Qué interesante que Paula toque el punto de la caída, ¿cierto? Sí. Incluso, que está, por supuesto, en Heidegger, el Verfallen, ¿no? ¿Cierto? Como uno de los existenciarios, el Dasein cotidiano está en la caída, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bajo el dominio del ser y todo lo demás, ¿no? ¿Cierto? Fragilidad y al mismo tiempo caída, ¿no? ¿Cierto? Y a propósito, Rodrigo, porque tú también has hablado de Levinas, esto que dice Levinas del errar, de asumir finalmente la existencia como el error, casi como un funambulismo. Claro. Yo creo que es tremendamente difícil pensar, digamos, que el sujeto frágil, o sea, creo que el sujeto frágil lo que hace es que se genera una serie de condiciones para protegerse en esa caída. Mecanismos de seguridad, de algún modo. Se protege. Y si tomamos a Levinas, se protege de ver el rostro del otro. Hoy día el funcionamiento empresarial, si tú quieres, del mercado, no hay rostros, no hay interlocutores, no hay un amo sobre el cual sublevarse. Se empieza a producir una suerte como de invisibilidad del otro. Claro. Entonces uno podría pensar que, claro, es difícil pensar una ética levinasiana cuando no hay rostro, cuando no hay un ante quién exponerse, ¿cierto? Entonces me constituyo solamente sobre la base de mi propia voluntad, mi propio poder. Claro, porque finalmente el rostro del otro es el que, como lo hemos dicho, también le da sentido al lenguaje. Entonces, desde la sola significación en la que nos movemos, es difícil aceptar al otro. Yo interpreto lo que escucho del otro desde mi propio significado. Alguna vez lo hablamos, por eso es que los WhatsApp necesitan emoticones, le pongo la carita para poder hacer que se entienda eso que estoy diciendo, porque la palabra se interpreta desde que la recibo. Claro. Ah, sí.